buenos días, martes, un gusto como siempre que nos acompañe en esta mañana. Estamos en vivo en Capital 21 y en este momento un resumen de noticias. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, para este martes se prevén lluvias fuertes por la tarde en la Ciudad de México, así es que ya lo sabe, tome sus precauciones. Y ante la presencia de lluvias en la Ciudad de México, Protección Civil hizo un llamado a no tirar basura y a reportar cualquier emergencia a los números de teléfono 5683-2222, 5654-3210, el 068 y el 066. Por cierto, suspenden clases en Baja California Sur por el huracán Newton, que esta mañana tocó tierra en Los Cabos. Habilitan 56 albergues para atender a la población. El Instituto Electoral de la ciudad inició la validación de las actas del proceso que se realizó el domingo pasado. Informó que dará prioridad al presupuesto participativo para dar los resultados el próximo 23 de septiembre. Posteriormente, se contarán las relacionadas con los comités ciudadanos. La verificación de las boletas se realizará en presencia de los 400 observadores, quienes entregarán un informe al órgano electoral. Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió 540 denuncias a través del FEPATEL y 52 correos electrónicos en FEPADENET, estas derivadas de las elecciones de comités ciudadanos en la Ciudad de México. Miles de personas continúan llegando al Palacio de Bellas Artes para rendir homenaje a Juan Gabriel. El Centro de Orientación Vial de la Ciudad de Seguridad Pública Capitalina dio a conocer que se restableció la circulación en la Avenida Juárez. El homenaje al cantante y compositor ha transcurrido en calma y sin incidentes. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 57 puntos en la delegación Azcapotzalco. El dólar se vende este martes en 18 pesos con 76 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 93 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito, como siempre, a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio y manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en este momento en su pantalla. Tenga usted un excelente día. Vamos al siguiente reporte vial.